Hola, soy Alex de la Rota, asesor inmobiliario, experto en inversionistas extranjeros para el sur de la Florida. ¿Se puede acceder a una propiedad en Miami o en Orlando con bajo presupuesto de $150,000? La respuesta es sí. Hoy en día, el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, específicamente en el sur de la Florida, se encuentra en el mejor momento para comprar una propiedad de inversión. Y si se queda en este video, le contaré a qué tipo de propiedades puede acceder con un bajo presupuesto y cómo puede maximizar su inversión para comprar un inmueble que le sea más rentable. Quédese para conocer más detalles que lo ayudarán en su próxima inversión en el sur de la Florida. Para empezar, es común escuchar que se pueden comprar propiedades en Miami con $150,000. Todo el mundo quiere conseguir propiedades en remate e inversiones económicas, pero hoy en día, debido a las condiciones del mercado, es un poco difícil conseguir buenas propiedades con ese presupuesto. Sin embargo, yo le voy a enseñar a cómo acceder a una propiedad de mayor valor y de mayor rentabilidad con tan solo $150,000. Solo debe quedarse hasta el final. Hacer una inversión en bienes raíces con $150,000 o $200,000 se puede hacer, pero como asesor inmobiliario no recomiendo este tipo de propiedades para invertir. En este momento se debe estar preguntando, pero ¿y por qué? La razón es muy sencilla. Primero, porque no están ubicadas en las zonas más recomendadas para inversión en Miami. Segundo, porque son propiedades que no brindan la mejor valorización debido a la zona en donde se encuentran. Tercero, no son igual de rentables que un inmueble nuevo o relativamente nuevo en una buena zona de la ciudad. Cuarto, por lo general, no se encuentran en el mejor estado y necesitan que se les invierta una cantidad de dinero considerable, sin hablar del mantenimiento y las reparaciones constantes que al final del día termina siendo un dolor de cabeza para los propietarios y para los inquilinos. Por esa razón, la recomendación que siempre le hago a mis clientes es comprar propiedades que no sean tan antiguas o que sean relativamente nuevas o en su defecto sobre planos, para no presentar problemas en el futuro. Antes de continuar, suscríbete ya a mi canal en YouTube haciendo clic en el enlace que aparece aquí debajo. Ahora, si el dinero que usted tiene para adquirir la propiedad son $150,000, lo que se debería tomar en cuenta para poder maximizar su inversión es apalancarse a través de los bancos o entidades financieras especializadas en ayudar a inversionistas internacionales a financiar su propiedad en los Estados Unidos. De esta forma, puede adquirir una propiedad un poco mejor o incluso un inmueble nuevo, gracias a que hoy en día los bancos americanos prestan fácilmente a inversionistas extranjeros, obteniendo financiamiento hipotecario mucho más fácil que incluso las personas locales, debido a que no les piden muchos documentos ni requisitos para aplicar al crédito. ¿No te has suscrito aún? Suscríbete ya y activa la campanita que aparece aquí arriba. La principal razón por la que yo recomiendo maximizar las inversiones con los bancos es porque se puede acceder a propiedades de mayor valor, debido a que los bancos solamente piden entre el 25 y el 40% de down payment. Lo que significa, en teoría, que si usted tuviera los $150,000 para invertir, podría acceder a una propiedad de hasta $450,000, mucho más nueva y rentable en una zona de crecimiento y valorización en Miami. Además, lo que la propiedad genere en renta le servirá para pagar la hipoteca, los impuestos y demás gastos relacionados con su inversión, dejando incluso en muchas ocasiones dinero adicional. Para terminar, le digo que no es difícil financiar una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos, y si es de su interés conocer los requisitos y el proceso, lo invito a que vea el video que le dejaré en la descripción. Recuerde que en mi equipo de trabajo contamos con todos los servicios especializados
para poder ayudarlo con la compra, venta, renta y administración de su propiedad desde el inicio hasta el final. Si esta información es de su interés, no dude en contactarme. Si no se ha suscrito a mi canal en YouTube, suscríbase ahora mismo y active las notificaciones. Soy Alex de la Rota, asesor inmobiliario, experto en inversionistas extranjeros para el sur de la Florida.